Colosenses capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre, orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Evangelio, digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¡Wow! ¡Cuánto contenido en 14 versículos! ¡Cuánto contenido en 14 versículos! Bueno, yo lo he dividido en dos partes. Cuando nosotros vemos que el versículo 9 dice, por lo cual, entendemos que está dando indicaciones de cuáles son las premisas que el apóstol Pablo tiene para decir que estaba orando por aquellos que ni siquiera conocían, que eran los colosenses. Pablo no había estado en Colosas, sin embargo estaba orando por los hermanos de la iglesia de Colosas. Por lo cual, o sea, esas eran las premisas. Pero luego entonces en el versículo 10 que sigue dice, ¿para qué? Y por eso he titulado el título, por lo cual y para qué. O sea, las premisas por un lado y por otro lado las razones o los argumentos o los motivos por los cuales Pablo oraba. Y yo creo que de esa manera nosotros podemos pues agrupar y discernir un poquito cuál era realmente la motivación del apóstol Pablo, cuáles eran las premisas que tenían y cuáles eran los deseos que tenía para los hermanos de la iglesia de Colosas, que son las mismas que tenemos para nosotros mismos, para nuestra iglesia local. Bien, ustedes recordarán que estuvimos estudiando el libro de Hechos, y cuando concluimos el libro de Hechos dejamos a Pablo como un preso allá en Roma. Había acudido, había apelado al César y estaba en consecuencia detenido, pero estaba detenido con una especie de arresto domiciliario, o sea que él podía recibir a personas, y entre ellos la persona que fue Epafras precisamente a visitarlo. Epafras era una persona que era fruto del evangelismo de Pablo en la ciudad de Éfeso. Pablo había estado en Éfeso. Colosas queda hacia el oeste de Éfeso, no muy lejos de esta ciudad. Éfeso es una ciudad pegada al mar, y Colosas más bien introducida dentro de Asia Menor. El hecho es que Epafras había escuchado el evangelio, se había convertido a Cristo, se había convertido en una especie de misionero juntamente con Pablo, pero había ido a Colosas y ahí había, por así decirlo, fundado la iglesia en Colosas. Pablo no conocía a los hermanos de Colosas, pero sí tenía la referencia que le daba Epafras en cuanto a esos hermanos. Y como el propio Pablo decía en una ocasión, dice, él tenía la carga por todas las iglesias, por lo que le sucedía a todos los hermanos en todos sitios, y siempre estaba pendiente, llorando, intercediendo, a pesar de que no los conociera de una manera personal. El hecho es que la iglesia estaba pasando por una serie de problemas, y Epafras va a Roma, donde está Pablo, vamos a llamarle bajo custodia o encarcelado, ¿verdad?, en arresto domiciliario, y allá le informa sobre los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Colosas. Y Pablo precisamente decide escribir una carta a los colosenses con el propósito de básicamente corregir dos problemas que estaban dentro de la iglesia. Uno que tenía que ver con la doctrina,
una serie de enseñanzas que eran completamente heréticas y que tenían que ver mucho con el incipiente gnosticismo, que estaban negando la posibilidad de que la divinidad se encarnara, o sea, en otras palabras, negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado también algo que tenía que ver con la vida práctica de la iglesia. Entonces esta carta tiene ese propósito. Él escribe con el propósito de que precisamente ellos doctrinalmente y también prácticamente en la vida cotidiana diaria tuviesen una práctica y un cristianismo que fuera realmente agradable delante del Señor y que fuera completamente libre de toda introducción de doctrinas raras. Bien, el hecho es que Pablo se propone combatir la herejía y la manera como lo hace es exaltando la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay una manera mejor de contradecir o vamos a llamarle de contradecir, no, de contrastar o combatir, ¿verdad?, las herejías que sencillamente presentando la verdad. Cuando se presenta la verdad, la luz en las tinieblas resplandece. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos siempre, y es lo que Pablo estaba tratando de hacer. Pero también Pablo tenía el propósito de trazar una serie de pautas en cuanto a lo que era la vida cristiana. Y esto por el hecho de que, recuérdense que los judaizantes, o sea, aquellas personas que venían del judaísmo, trataban de imponerle a la iglesia cristiana el legalismo judaico, que había sido realmente, por así decirlo, algo impuesto por las autoridades judías, de una manera muy especial por todo lo que tenía que ver con el fariseísmo y toda aquella serie de leyes adicionales que le fueron añadiendo a las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo se presenta cuando introduce su epístola como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ¿cómo? Dice por la voluntad de Dios. La única manera como una persona puede realmente ministrar las cosas santas es si Dios se lo permite. Si no, estaría haciendo un esfuerzo humano completamente fútil e inútil. Pero en este caso él se identifica como apóstol de Jesucristo, de lo cual los colosenses ya sabían a través de Epáfras. Pero sin embargo, el apóstol Pablo hace una alusión muy clara a su condición de apóstol para de esta manera asentar la autoridad con la cual les iba a instruir, tanto para corregir aquellas enseñanzas heréticas como para precisamente instruirles y enseñarles en cuanto a cómo debían vivir la vida cristiana. Y por eso él se presenta como apóstol de Jesucristo y también expresa de una manera muy clara cuáles eran los motivos de su oración intercesora a favor de los colosenses. Y fíjense que lo primero que hace es que dice en el versículo 6 y versículo 7, dice, versículo 3, dice, siempre estoy orando por vosotros. ¿Lo ven? Su oración dice, ¿y por qué? Dice, porque, versículo 4, he oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Las premisas para la oración del apóstol Pablo era el hecho de que ellos habían oído, habían conocido y habían aprendido de la gracia de Dios. Y esta era la premisa, o sea, él estaba orando por otros creyentes, por otros cristianos. No es lo mismo cuando se ora por la conversión, el arrepentimiento, la salvación de una persona que cuando se ora por un creyente en Cristo que tal vez se ha desviado del camino o está siendo confundido en cuanto a lo que es la práctica de su vida cristiana. Pero es importante el hecho de que dice, ustedes oyeron la palabra del Evangelio, oyeron la palabra del Señor, conociste la gracia de Dios en verdad. Y esto es importante porque no es suficiente con escuchar. Muchas personas vienen, se acercan, escuchan, pero simplemente se queda todo en un ejercicio, llamaríamos de naturaleza didáctica o de aprendizaje sencillo, pero no llega la palabra de Dios a penetrar en su interior. Y consecuentemente los conceptos espirituales que se derivan de la enseñanza bíblica se quedan en el aire. O sea, salen del culto y, bueno, ¿qué se llevaron? Absolutamente nada. Fueron capaces de escuchar, tal vez de entender algunas cosas, pero si no tuvieron realmente una atención que le permitiera penetrar inteligentemente en los conceptos, realmente no pueden aprender. Pero en el caso del apóstol Pablo, él dice que los hermanos de la iglesia de Colosas habían oído, habían conocido y habían aprendido la gracia de Dios. O sea, habían experimentado el favor de Dios, la misericordia de Dios a través de escuchar la palabra del Evangelio. Es lo que dice el versículo 5. O sea, él estaba orando por ellos, versículo 3, dice, a causa
de la esperanza que está guardada en los cielos. Pero esta esperanza realmente era una esperanza que iba compuesta de varios factores. Por ejemplo, él dice que esta gracia de Dios en verdad es una consecuencia de la palabra de Dios, la palabra verdadera del Evangelio, y dice además que esta palabra tenía que llevar fruto y crecer. Pero además de esto, esta palabra incluía, como respuesta del que la oía, una esperanza viva. Y esa esperanza viva era la que hacía que realmente en ello estuviese siempre una manifestación de fe y de amor, como dice el versículo 4. Él dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, dice, basado en la esperanza que ustedes tienen. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza que está guardada en los cielos. Una esperanza que más adelante en el capítulo 1 mismo, en el versículo 27, se define como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 27 del mismo capítulo 1. Leo desde el 26. Habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y dice cuál es el misterio, ¿verdad? Dice Cristo en vosotros, y le llama a Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Entonces, los hermanos de Colosa eran motivo de la oración de Pablo, en primer lugar porque él sabía del testimonio que tenían ellos como creyentes, porque él sabía muy claramente que habían conocido la gracia, la misericordia, el favor de Dios, habían sido sujetos, objetos de la misericordia del Señor, y además de esto habían aceptado como verdad el Evangelio. Y no solamente eso, sino que también decía que esa palabra que ellos habían escuchado estaba produciendo fruto en sus vidas. Ahora bien, esta esperanza de la que está hablando acá, que viene como consecuencia del escuchar y entender y aceptar, hacer una realidad en su vida la palabra del Evangelio, se manifestaba de dos maneras. Y lo vemos nosotros claramente en el versículo 4, cuando dice, habiendo oído de vuestra, ¿qué dice? De vuestra fe. Y después dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Y dice, ¿a causa de qué? O sea, la esperanza producía en ellos, ¿qué cosa? Dos virtudes teologales fundamentales, ¿verdad? Como se nos enseñaba en el catolicismo, que las virtudes teologales son fe, esperanza y amor. Algunos dicen y caridad, ¿verdad? Pero caridad es otra cosa completamente, no tiene nada que ver con el amor y sobre todo con el amor ágape, el amor interior, el amor espiritual, el amor de Dios. El hecho es que eran creyentes verdaderos, tenían una esperanza, esa esperanza era fruto del hecho de que habían oído el Evangelio, habían creído en el Evangelio, y habiendo recibido a Cristo y la misericordia y el perdón de Dios, la gracia de Dios, entonces ellos tenían esa esperanza. Y esa esperanza obraba en ellos de manera tal de que ellos tenían hacia los demás creyentes un amor muy especial, y crecían regularmente en fe. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo consideraba que realmente era importante, y por eso él tenía una especie, por así decirlo, a través de la información que le llevaba Epafras allá donde estaba encarcelado en Roma, un amor, un afecto muy especial, pero sobre todo una oración continua a favor de una iglesia que ni siquiera conocía, solamente por las referencias. Cuando se habla de esperanza, muchas personas piensan que se trata de tener una vida optimista, ¿no? O sea, tener un optimismo por la vida, o sea, tener algo por delante, una meta. Pero realmente es más que esto, es una realidad. La esperanza a la que se refiere aquí es la esperanza de la vida eterna, del reino de los cielos, que es una esperanza que se consume en el creyente. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, de la esperanza que tenemos. Y esta esperanza es una realidad en nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que es algo que no podemos ver. Estamos convencidos plenamente por medio de la fe en que tenemos un lugar en el reino de los cielos, una esperanza, la esperanza de encontrarnos con nuestro Dios, de ser redimidos del pecado, de ser redimidos de la muerte, de ser rescatados del infierno, de manera tal de que no tengamos que ir a ese lugar de tormento, sino por el contrario, ir a la presencia del Señor. Esta esperanza era una consecuencia clara de la fe que tenían y del amor que profesaban. Y esto es importante, porque la fe en Cristo Jesús no se limita a lo que uno cree. No se limita a eso, ciertamente, sino que la fe en el Señor Jesucristo se constituye en un creyente, en una manera de vivir.
O sea, la Biblia dice que nosotros debemos vivir por fe y para fe. O sea, la fe verdadera, la fe bíblica, la fe cristocéntrica, es una fe que influye sobre nuestro ser al punto tal de que vivimos por y para Cristo. Y es el centro de nuestras vidas, y es el centro de nuestros pensamientos. Y es lo que establece y afirma nuestras convicciones. Una fe que es bíblica, basada en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de amor, muchas veces se piensan que estamos hablando de sentimientos, por así decirlo, tal vez de naturaleza espiritual o espiritualizante, pero realmente no. El amor a que se refiere la Sagrada Escritura es un amor que se manifiesta con hechos objetivos, o sea, un amor que se manifiesta con acciones, con actitud. Por lo tanto, la fe en Cristo no se limita a lo que uno quiere o cree, sino que es una forma de vivir y se basa en una unión vital con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe en la cual nosotros podemos esperar, en la cual se basa nuestra esperanza y la cual se manifiesta en amor hacia Dios en primer lugar, pero también en amor hacia los demás, hacia el prójimo. Entonces, estamos viendo cuáles eran, y en esta manera doy un poquito de recapitulación, las premisas por las cuales Pablo decía que oraba. Pablo decía que él oraba por estos hermanos de esa iglesia porque sabía, a través de Epafras, que ellos habían oído, habían conocido, habían aprendido sobre la gracia de Dios. O sea, eran creyentes verdaderos, realmente. Y también por el hecho de que ellos conocían sobre esta esperanza, que es la misma esperanza que tenía él y que tenemos hoy día cada uno de los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, nuestros corazones a Cristo. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna, la vida eterna. Yo no sé si tú tienes alguna esperanza, pero es la esperanza que nosotros tenemos los creyentes. Nuestras esperanzas no están puestas en este tiempo, en este siglo, en este mundo, sino que están puestas en la eternidad, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y el cual tiene, como leíamos hoy, ¿verdad?, el poder, simplemente por su autoridad, de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, de compadecerse de quien quiera compadecerse y de salvar, no a los que son meritorios, sino precisamente a los que se consideran y reconocen que no lo son, pero que acuden a Él buscando de favor y misericordia. Hermanos, estas eran las premisas por las cuales el apóstol Pablo estaba orando. Oraba por los hermanos de Colosas por estos motivos. El amor, la fe y la esperanza estaban presentes en ellos. Eran creyentes verdaderos. Pero ahí no se queda. Y ahora es donde viene el contenido que realmente es útil para nosotros en el resto del mensaje. O sea, partiendo de esa premisa, tú eres cristiana verdaderamente. Has experimentado el perdón, el amor de Dios, te convertiste a Cristo. Un día caíste en cuenta de la condenación que te espera por causa de tu pecado y arrepentido de ella clamaste a Dios y Cristo te salvó porque tuvo misericordia, no porque lo merecías. Porque si esa es tu condición, entonces tú entras y yo también dentro de los motivos por los cuales el apóstol Pablo oraba. Versículo 9. Por lo cual, decíamos que era por lo cual y para qué. En este caso estamos hablando del para qué, pero comienzo leyendo el por lo cual. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí es donde viene el para qué. El para qué tiene que ver con los motivos. Por este motivo, para esto yo he estado orando por ustedes. Por todo lo que dije antes, ahora yo comienzo a orar por ustedes. ¿Y para qué? En primer lugar, dice el versículo 9, dice, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando se habla de una persona, en términos espirituales, que esté lleno, significa que está completo, está saturado. Acuérdense como dice la Escritura cuando aconseja y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, no se emborrachen. Esto solamente trae disolución. Antes bien, sed llenos, o sea, en otras palabras, llénense hasta el tope, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, el creyente tiene que procurar la llenura del Espíritu Santo para que Él tome control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, en lugar de estar buscando satisfacción o llenura o plenitud en el vino o en cualquier otra cosa de esa naturaleza. Pero en este contexto está hablando, sin lugar a duda, de que el apóstol Pablo estaba
deseando que los hermanos fueran llenos, o sea, controlados completamente por Dios, por el Espíritu Santo. Pero habla de otra cosa también. Dice, sean llenos de conocimiento de su voluntad. Muchas personas no obran, no viven de acuerdo a la voluntad de Dios simplemente porque no la conocen la voluntad de Dios. Y no hay otro lugar donde averiguar la voluntad de Dios fuera de las Sagradas Escrituras. Hay que ir a la Biblia. En estos tiempos que se está hablando de una inteligencia, ¿cómo se llama? Artificial, ¿verdad? Estaban cuestionando, y ayer lo comentaba yo con algunos, sobre el tema de la verdad. Y decían que la verdad va a tener que ser redefinida a partir de la introducción de la inteligencia artificial. Nosotros los creyentes no tenemos ese problema. La verdad la tenemos definida en la palabra de Dios. Nosotros simplemente tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios y así conoceremos también la voluntad de Dios. La verdad es una. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el mismo Cristo dijo, mi palabra es la verdad. Así que nosotros tenemos la verdad, una verdad que es inmutable, una verdad que no cambia absolutamente, que no está sujeta al tiempo, las edades, ni mucho menos las interpretaciones de los hombres. En este caso en particular, el apóstol estaba orando para que ellos fueran llenos de ese conocimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice, en toda sabiduría e inteligencia. Pero no dice inteligencia animal, sino dice inteligencia espiritual. Porque hay inteligencia, ¿verdad? Y hay inteligencia. Cuando se habla de conocimiento, la palabra es epinoxis en el griego. Y es algo que va por encima del conocimiento natural o la información acumulada. Habla de un conocimiento profundo, interno en la persona. No es algo conceptual, sino una vivencia. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿tú conoces a Dios? ¿Qué tú dirías? ¿Le conoces de verdad? O sea, porque el apóstol Pablo oraba para que ellos fueran completamente llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Hay inteligencia espiritual en ti? ¿La tienes realmente o es simplemente un asunto que tiene que ver con sabiduría humana? Porque el Señor dice que Él ha desechado la sabiduría de este mundo y que el mundo de ninguna manera, la gente del mundo, el mundo en general, no va a conocer a Dios a través de la sabiduría. Que la única manera de conocer a Dios es a través de aquello que algunos consideran que es cuestión de fanáticos y de locos, la locura de la predicación del Evangelio. Escuchar el Evangelio, entenderlo, apropiarse de él, arrepentirse de los pecados, recibir a Cristo como Señor y Salvador y a través de ello, pues, poder ser salvos. Salvos de la ira venidera, salvos del presente siglo malo en el cual estamos viviendo, salvos del juicio condenatorio de Dios. Entonces Pablo dice, ¿para qué yo oro? Yo he estado orando por ustedes porque yo sé que ustedes son creyentes, están llenos del amor y de fe, tienen la misma esperanza que yo tengo. Bueno, partiendo de esa premisa, yo oro por ustedes en primer lugar para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Cuando se habla de conocer la voluntad de Dios, es importante, es muy importante que cada creyente se asegure en cada acto, cada decisión que toma de estar dentro de la voluntad de Dios. Y vuelvo y reitero una vez y otra vez, tenemos que acudir a la fuente de la sabiduría, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que fíjense que en el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No solamente para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, sino también para que caminen, vivan, para que el día a día tuyo como cristiano, como cristiana, se compadezca precisamente con esta fe que tú tienes, con esta esperanza que tú tienes, con esta manifestación de amor y de sabiduría que yo sé que tú tienes, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. Y por eso yo oro ahora para que no se quede todo ahí, sino que además de conocer cada vez más a tu Señor, a tu Dios y la voluntad de Él para contigo, además de esto tú vivas una vida cristiana que realmente le agrade al Señor en todo. Agradándole en todo. Agradándole en todo. La pregunta es clara, la que yo me haría y la que tú te debes hacer también, ¿verdad? ¿Tu vida agrada al Señor? Sí, yo voy los domingos al culto, a la iglesia. Yo no te estoy preguntando si tú, sí, yo hago mis devocionales. Yo no te estoy preguntando si haces la devocional. Yo estoy preguntando si tu vida es del agrado de Dios. Tus palabras, tus conversaciones,
tus acciones, tus negocios, tu trabajo, tus estudios, tus relaciones, tus actividades, agradan a Dios, son del agrado del Señor, les agrada a Dios en todo, tus relaciones familiares, el trato con los semejantes tuyos. O sea, Pablo dice, yo quiero que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Y todo es mucho, todo es todo es en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, por ejemplo, ¿hacia dónde se dirigen? Nuestros pensamientos agradan a Dios, pueden ser aprobados y santificados por Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo deseaba para los hermanos, que ellos andasen como es digno del Señor, agradándole en todo, y dice, y llevando fruto en toda buena obra. Llevar fruto. No te voy a preguntar cuántos miles de pesos o millones hay en tu cuenta, porque eso no es fruto. Pero sí te voy a preguntar, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Porque si hablamos de llevar fruto para Dios, el primer fruto que nosotros podemos presentarle al Señor es el fruto, ¿verdad?, de las almas, que así como el propio apóstol Pablo y Epafras habían recibido el Evangelio a través de ellos y habían creído. Llevar fruto para Dios. El Señor dijo, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El único fruto que permanece el fruto de la salvación. Todo lo demás es temporal, ¿verdad? Pero si llevamos un fruto que permanece, son almas que se convierten y se salvan no por uno, sino por el Señor Jesucristo y su misericordia, pero que fueron ministradas a través del Evangelio por nosotros. Y precisamente Pablo está diciendo, yo estoy orando, dice, para que ustedes lleven fruto para Dios, que vivan una vida que le agrade en todo, y que ustedes lleven fruto para Dios, fruto en toda buena obra. Y la buena obra podríamos extenderla todavía mucho más allá de la predicación del Evangelio, en la ayuda a los necesitados, en el consuelo para los que están heridos o dolidos. Fruto que glorifique no nuestra magnanimidad, no nuestra persona, sino frutos que glorifiquen a Dios, Pero además de esto, él quería que andaran como era digno del Señor, versículo 10, que le agradaran en todo, que llevaran fruto, y que también dice, además de eso, y creciendo, no lo dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahí también viene el reto. Yo me pregunto, ¿conozco más a mi Señor, a mi Dios, hoy que hace un año? ¿Conozco más su carácter, su voluntad? ¿Puedo reconocer sus atributos hoy más que antes porque he crecido espiritualmente? Es la pregunta que debemos hacernos. Y es a lo que está exhortando, o más bien por lo que está intercediendo el apóstol Pablo a favor de la iglesia de Colosas. Él decía, es necesario que ustedes anden como es digno del Señor, que le agraden en cada cosa, que lleven fruto para su gloria en toda buena obra, dice, que crezcan en su conocimiento. Yo creo que más claro no puede estar. Eso era lo que motivaba la oración del apóstol Pablo. No lo conocía, solamente tenía la referencia que le había dado Epafras, pero sin embargo, en base a la realidad del testimonio de que eran creyentes en Cristo, de que tenían la misma esperanza, que se manifestaba en una fe y un amor constante y manifiesto, entonces él estaba intercediendo por ellos. Y los deseos del apóstol Pablo para con la iglesia de Colosas es sin lugar a duda los deseos que tenía Dios para la iglesia de Colosas, y es sin lugar a duda los deseos que tiene Dios para ti, para mí, en esta iglesia que estamos aquí. Dios quiere que nosotros andemos como es digno del Señor Jesucristo. Y consecuentemente tenemos que hacer un examen introspectivo de cuál es nuestra vida, cuál es nuestro andar diario, nuestra cotidianidad, para ver si entonces realmente le estamos agradando en todo, porque Dios quiere que le agrademos en todo. Y la palabra todo es todo. Para entonces, en consecuencia, si le agradamos en todo, podamos llevar fruto
que redunde para su gloria en toda buena obra y que cada día podamos conocerle mucho más, creciendo espiritualmente. Hay quienes se quedan enanitos en Cristo. Hay quienes no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque cada día, en vez de conocer más a Dios, parecería que se olvidan más de quién es su Dios. Esos eran dos de los motivos por lo cual, o para lo que él presentaba la oración. Pero no se queda ahí, versículo 11. En el versículo 11 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, desde el versículo 10, llevando fruto, versículo 11, fortalecidos, esa era parte de lo que quería el apóstol Pablo para esa iglesia, por lo cual oraba, para que estuvieran fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. ¡Wow! ¿Cuántas palabras importantes? Habla aquí de fortaleza, una fortaleza que depende de la potencia de la gloria de Dios, no de la nuestra propia, con el propósito de que nosotros tengamos toda paciencia y longanimidad. Son palabras importantes, todas, que deben ser parte de la vida del creyente. Y después habla del gozo, dice con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia de los santos en luz? ¿Cuál es la herencia? El cielo. ¿Cuál es la herencia que tenemos? Que tienen los santos. El cielo, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba orando para que ellos fueran fortalecidos, que tuvieran la provisión diaria, la gracia divina capacitante para poder realmente cada día manifestar paciencia y longanimidad. Cuando se habla de paciencia hay dos formas de evidenciarla. Una a través de la capacidad de tolerar o soportar, pero la otra es la manera de continuar adelante, lo que se llama perseverancia. Y Pablo oraba para que la iglesia fueran fortalecidos con el poder de Dios de manera tal de que pudieran realmente tener toda paciencia. Constancia. Yo a través de los años no he visto eso mucho. Por otro lado, podría decir que sí conozco muchos casos de hermanos que han sido fieles y constantes a través de los años. Hermanos y hermanas en Cristo, que óyeme, no hay quien los saque de su camino para la gloria de Dios. Producir fruto, perseverar en el servicio, en el ministerio al cual el Señor lo ha ocupado. Hay hermanos y hermanas que sí han sido muy constantes. Y hay hermanos y hermanos que han tenido una manifestación de paciencia o tolerancia, soportando durante tiempos largos, años, ¿verdad? De situaciones críticas, a veces situaciones de salud que parecen nunca cesar, y se han mantenido fieles y firmes al Señor. Pablo oraba para que ellos tuvieran paciencia y longanimidad. La longanimidad es la constancia, o sea, constancia. O sea, seguir adelante no importa qué. Pero también oraba para que ellos tuvieran gozo, que es lo que dice el versículo 12. Dice, con gozo. Esta paciencia y longanimidad con gozo, dice, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, que podemos decir que la oración de Pablo era para que ellos, en primer lugar, fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En segundo lugar, para que vivieran una vida práctica, diaria, anduviesen conforme a la manera como es digno del Señor, en vez de avergonzando a Cristo, de una manera que dignificasen sus vidas al Señor al cual servían y en el cual habían creído, agradándole, llevando fruto y creciendo. Y finalmente, dice, para echar adelante con gozo, con una actitud de gozo, no obstante las circunstancias. Dar acciones de gracia al Señor es fundamental. Es fundamental. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 12.
cuando habla de gozo, dice con gozo, ¿haciendo qué cosa? Dando gracias, dando gracias, dando gracias. Y ahí hay varios argumentos. La primera, de hecho, de los argumentos por el cual debemos dar gracias siempre al Señor y no decir, bueno, ya yo le di gracias cuando me convertí hace 40 años. No. Darle siempre gracias al Señor, todos los días, constantemente. Es por el hecho de que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. En otra palabra, porque nos salvó, nos rescató de la condenación. En segundo lugar, lo dice el mismo el versículo 13. Síganme con su Biblia. Dice, el cual, ¿verdad? Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para los fines de Dios nosotros estamos ya en el cielo. Nos ha trasladado a su reino. Somos parte del reino de los cielos. Los creyentes somos parte del reino. No solamente herederos, sino también parte del reino del Señor Jesucristo. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que tener una acción de gracia constante, gozoso delante del Señor, porque Él nos libró de la potestad de las tinieblas. El diablo no tiene poder sobre el creyente, sobre el Hijo de Dios. No tiene poder sobre el Hijo de Dios. Y ¿saben una cosa? El mundo entero está bajo el poder, es más que la influencia, es el dominio y el control del diablo. Ay, pastor, no exagere. Los evangélicos ven al diablo hasta en la sopa. Vemos al diablo hasta en la sopa porque está en la sopa. Cada vez más evidente. Pero como hemos perdido la capacidad de asombro, ¿verdad? Cada día es más evidente cómo el diablo se manifiesta. Hermanos, el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y por eso debemos estar gozosos y dando gracias siempre. Y finalmente, fíjense lo que dice también este versículo 14, hablando de Dios. 3 cosas. La primera es, nos hizo aptos para participar de su herencia. En segundo lugar, nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Estamos en el ámbito del reino del Señor Jesucristo. Y la tercera cosa, ¿cuál es? A ver, ustedes que me están siguiendo, los que no se han dormido. ¿Ok? Dice, en quien tenemos, versículo 14, redención, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de los pecados. La tercera razón, el tercer motivo para dar acción de gracias al Señor es el hecho de que nosotros tenemos redención por su sangre. Bueno, por si algunos de ustedes no entienden lo que significa eso, redención no es otra cosa que saldar la cuenta o redimir el pagaré, ¿verdad? Eso es lo que se trata. Tenemos una cuenta pendiente por causa de que somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y consecuentemente todos nosotros tenemos que pagar con la muerte física y la muerte espiritual, la condenación, el hecho de ser pecadores. Pero entonces viene el Hijo de Dios, se hace hombre, no peca, pero carga con el pecado mío y el tuyo, va a la cruz del Calvario y Él muere en lugar del pecador y nos redime de las consecuencias del pecado, paga, salda nuestra cuenta. Tenemos redención por la sangre derramada de Cristo. Los creyentes tenemos redención, hemos sido redimidos, no tenemos deuda. Ah, pero ya ustedes se creen que son santitos y perfectos y ustedes van para el cielo con todo y zapatos. Sí. No somos perfectos, no somos santitos, pero sí vamos al cielo con todo y zapatos. Sí, por decir. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados, en quien hemos recibido por su sangre el perdón de los pecados. A quien Cristo perdona, no lo echa fuera, no lo rechaza jamás. Es como un padre con sus hijos, siguen siendo sus hijos independientemente de cómo se comportan. Y el Señor dijo, mis ovejas que oyen mi voz, que yo conozco y que me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, voy a plantear una conclusión del mensaje de esta mañana. La primera es para si tú no eres todavía una persona redimida por la sangre de Cristo. O sea, en otras palabras, si tú no eres un convertido, si no eres un creyente bíblico, no de una religión, sino creyente de Dios.
La primera es, necesitas el perdón de pecado, necesitas ser redimido, porque si no vas a perderte para siempre. Pero si el Señor todavía no te ha librado de la potestad de las tinieblas y no te ha concedido un lugar en el reino de los cielos, si no te ha hecho todavía participante de la herencia de los santos en luz, lo que tienes que hacer es simplemente hablar con Él, porque no hay nadie ni nada que pueda librarte del juicio divino, solo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y debes pasar por un arrepentimiento, debes decirle a Dios: Señor, me arrepiento de haber andado lejos de ti, de haberte ofendido, me arrepiento, Señor, de haber pecado contra ti, perdóname y sálvame, aplica la misericordia tuya en mi vida y que la sangre de Cristo me libre de todo pecado, me limpie de todo pecado, me redima de todo pecado. Eso es lo que tienes que hacer. Y esto va a traer a tu vida la fe, el amor y la esperanza, la que tenían los colosenses, de lo cual se enteró Pablo a través de Epafras, ¿verdad? Y lo que motivó a que el apóstol Pablo orara por esa iglesia. Ahora, si tú eres un cristiano o una cristiana, tú dices: no, yo entregué mi corazón a Cristo, Él me perdonó y Él ha dado testimonio de que soy un hijo, una hija de Dios, entonces debes observar cómo estás andando. ¿Estás andando como es digno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Agradándole a Dios en todos los aspectos de tu vida. Estás llevando fruto. Tu vida es una vida que fructifica para la gloria de Dios. Estás creciendo en el conocimiento del Señor. Cada día le conoces más. Porque si cada día le conoces más, cada día le vas a amar más. Si cada día conoces más del Señor, cada día le vas a amar más. Estás manifestando la constancia en tu testimonio cristiano y estás viviendo una vida de gozo espiritual, gozo interior. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Manifiesto a través de la epístola que le manda el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Él oraba por eso. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que le agrademos, que llevemos fruto para toda buena obra, que crezcamos en el conocimiento de Él, que seamos pacientes y constantes en nuestro testimonio como cristianos y que vivamos una vida con un gozo espiritual que sobrepase todo entendimiento. Ahí tenemos el reto por delante. Ahí tenemos el reto por delante. Si no eres de Cristo, ven a sus pies, humíllate delante de Él. Y si eres de Cristo, observa tu vida y corrige tu camino. Padre, oramos, Señor, esta mañana, dándote gracias por las enseñanzas de este pasaje, Señor. Padre, queremos agradarte, Señor, agradarte en todo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Tal vez, Padre, algunos todavía están bajo la potestad de las tinieblas aquí, Señor. Permite que en este momento ellos puedan clamar a ti, reconocer su condición, pedirte perdón de corazón. Y ten misericordia, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en los creyentes. Pero también, Señor, sabemos que tu Santo Espíritu es quien contrista a las almas a fin de que busquen de ti, reconozcan la necesidad que tienen de ser perdonados, el juicio que se aproxima, Señor, sobre sus vidas, sobre sus almas, y la realidad de la condenación eterna, para que supliquen, Señor, supliquen por sus almas, Señor, para que supliquen por tu perdón y para que puedan recibir por la fe que es en Cristo Jesús el perdón de los pecados y la vida eterna. Concédele, Señor, en esta mañana que ellos puedan también, Señor, ser perdonados y tener, Señor, la esperanza, el amor y la fe que era evidente en esta iglesia de Colosas, Señor,
y en lo que se basaba el apóstol Pablo para pedir para ellos o desear para ellos ese crecimiento, esa madurez, esa entrega, esa bendición, Señor. Gracias por esta oportunidad que me has concedido, Señor, de reflexionar sobre tu palabra. Ayúdame, Señor, a aplicarla en mi propia vida, Señor. Llévanos con tu bendición a nuestras casas, a nuestros lugares. Y permite que esta tarde podamos, Señor, de nuevo congregarnos y aprender más de ti, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los oyentes, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.